Muy bien. 5 de la mañana, 5:01 de la mañana del 27 de abril del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, invitamos a todas las personas a este centro de entrenamiento llamado el Tabernáculo de David, donde de lunes a viernes a las 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. Bueno, hoy volvió a pasar lo que sucedió hace unas semanas atrás, que en la historia de 3 años de la escuela no había sucedido, y es que el Señor vuelve a unir las dos clases de la noche. Vamos a ver el tema de la mañana y el tema de la noche unidos hoy. Por eso déjenme revisar, estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, este es el video número 8, déjenme escribir aquí bien el 8, es número 8, el video 8, de primer libro de Samuel, capítulo 5. No, me equivoqué, hoy es el primer libro de Samuel, capítulo 6, qué pena con su mercedes, me equivoqué, aquí sí es un error mío, permítame arreglarlo enseguida, es el capítulo 6 que iniciamos ya hoy. Y el tema del arca del pacto que estamos hablando en la noche, ¿sí? Video número 5 y el video número 71 del Tabernáculo de David. Para las personas que quieran ver los videos anteriores, van a YouTube, escriben Escuela de Formación Bíblica Integral, buscan la lista de reproducción y ahí aparece ordenados todas las enseñanzas. Bueno. Ya David, en el capítulo anterior, fue proclamado rey de las 12 tribus de Israel. Ya David tomó la fortaleza de Sión, la ciudad de Jerusalén, la va a formar capital. Ahora David va a tomar una decisión que va lastimosamente a crear enemistad entre el pueblo de Israel al pasar los años, pero es una decisión que David tomó porque él entiende la importancia del arca del pacto. Recordemos que en las noches estamos mirando el tabernáculo de David. Para los que no saben, miren por favor aquí la diapositiva. Llevamos varios videos aprendiendo acerca de este tema y ya estamos finalizando. Hoy, por ejemplo, es el video 71 en la mañana. Y en la noche vamos a seguir leyendo del arca, ¿sí? Pero como hoy vamos a tocar este tema, porque primero de Samuel, capítulo 6, así lo enseña, vamos a seguir hablando de qué sucedió con este utensilio, que es una caja de madera recubierta de oro, que tiene 4 anillos en sus esquinas para que 2 varas que son de madera recubiertas de oro puedan pasar. Y vamos a ver el error de olvidarse de ese pequeñito detalle de las varas. La tapa, que se llama propiciatorio, tiene 2 querubines que miran hacia el propiciatorio y las alas tapan el propiciatorio. La gente no le veía la cara a los querubines. Esa tapa y los ángeles, el propiciatorio, así se le llama, los querubines, perdón, no ángeles, querubines,
Esa tapa y los querubines tenían que ser de una sola pieza hecho en oro puro. Ahí sí no había madera, oro puro. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre ángeles y querubines? A ver, se me vino la idea hacer. ¿Quién sabe cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe entre ángeles y querubines? Los ángeles no tienen alas. Muy bien, Yadira, gracias. Esa es la respuesta. Bueno, ¿y por qué no prende la cámara, Yadira? Lisette, prende la cámara. Marlecita, prende la cámara. Livia, Marelvis, hace rato no te veo, prende la cámara. Los ángeles no tienen alas. Mientras que la Biblia sí muestra querubines, por ejemplo, querubín protector, diferentes querubines que sí tienen varias alas. Bueno, ese es un pequeñito detalle. Entremos a 2 de Samuel capítulo 6. ¿Quién lo lee, por favor? Alguien que sea tan amable y lea 2 de Samuel capítulo 6 versículo 1 en adelante. Segundo libro de Samuel. Dale, por favor, muy buenos días. Dale. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, iniciamos con el versículo 1. David intenta llevar el arca a Jerusalén, tiene por título. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala, de Bala. No. Bala de Judá. Bala, todo sí. el pueblo. ¿Cómo? Baala. Sí, Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios con aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Hasta ahí llega un espacio, viene otro título. ¿Sigo? Hasta ahí está bien. No, sí, ya viene otro tema, ahorita seguimos el otro tema. Vamos a ver Dios qué nos quiere enseñar acá. Bueno, lo primero que vamos a mirar, lo primero que vamos a analizar es que el arca del pacto, vayámonos para primer libro de Samuel, capítulo 7. El libro anterior, primer libro de Samuel, capítulo 7, nos da un marco temporal. ¿Cuál? Alguien que lea el título del capítulo 4 del primer libro de Samuel, por favor. ¿Qué dice? El título: Samuel contra Israel. ¿Cómo?
Del capítulo 4. Del 4. Del 4, ¿qué dice? Dice, los filisteos capturan el arca. Los filisteos capturaron el arca. Capítulo 5, por favor, el título. Yadira, no se oye. El arca en tierra de los filisteos. El arca en tierra de los filisteos. Título del capítulo 6. Los filisteos devuelven el arca. Los filisteos devolvieron el arca. Ahora sí, primero de Samuel, capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice? Por favor. Vinieron los de Kiriat y llevaron el arca de Jehová y pusieron en casa de Abinadab, fuera en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Bueno, hasta ahí un momentico. Los filisteos, en una guerra con Israel, Yadira, te está molestando bastante el micrófono. Ten cuidado que se mueve mucho y no se escucha bien. Oído. El arca había ya sido profanada. El arca, lastimosamente, la tuvo unas personas indebidas, hasta la pusieron en el templo de sus dioses. Dios, por los filisteos, tener el arca en Asdod, en varias partes, ¿no? Tuvieron el arca en varios lugares. Tuvieron en Asdod, la tuvieron en 3 ciudades. Asdod es una, Gad es otra. Y la tercera ciudad, no veo aquí rápidamente, 3 ciudades entre los filisteos se la rifaron, digámoslo así. El problema es que cuando el arca llegaba, hacía desastres, había enfermedades. La famosa, cuando hablamos de ese tema, hablamos acerca de la peste bubónica, de los ratones. Por eso usted lee que los príncipes filisteos dicen, vamos a hacer una cosa, devolvamos el arca, pero demos una ofrenda. ¿Y cuál fue la ofrenda? Dice que 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Imagínense, ya el arca está profanada. ¿Cuál es el problema? Que nótese que el texto número 2 dice lo siguiente, el texto, el primero de Samuel 7:2, que desde el día en que el arca llegó a Kiriat Jearim, ¿sí?, donde vive Abinadab, en el versículo 1, Abinadab. Ahí pasaron 20 años y nadie miraba el arca. Desde que llegó ahí, 20 años y nadie miraba el arca. ¿Quién es Abinadab? Abinadab es hermano de David. Primero de Samuel 16:8. ¿Quién lo lee, por favor? Rápidamente. Primero de Samuel 16:8. 16, versículo 8. Versículo 4, 3. Llama a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como dijo, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle comida y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, vengo a ofrecer sacrificio, versículo a Jehová, y venir conmigo al sacrificio, versículo 5. Y santificando él a Isaí, que es el papá de David, y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, que es el mayor, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, Samuel pensó que era el ungido el mayor. Y Jehová le dijo a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, que es el segundo hijo de Isaí. ¿Sí? Marle, ¿vas a decir algo?
No a Isaías, sino a Isaías. A Isaí. Isaí es el papá, el profeta Isaías es otro. Qué pena. Isaí, el papá de David, tiene varios hijos, entre ellos el último es David, pero el segundo es Abinadab. Y el arca del pacto llegó a la casa de Abinadab. Y miren el error tan grande. ¿Cuál? Que colocaron a un hijo de Abinadab a ser sacerdote, cuando Abinadab es de la tierra de Judá y los levitas son los sacerdotes. Ya todo esto está mal. Entonces David llega y dice, bueno, vamos a traernos el arca de la casa de Abinadab a Jerusalén. Y el problema, ¿cuál es? Que el arca, ¿sí? Bueno, aquí vamos a aprender algo. Vamos a aprender esto, mucha atención. Cuando usted lea primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, los dos, usted debe saber que hay otro texto paralelo a ese, que es primero y segundo de Crónicas. ¿Sí? Usted va a leer historia en primero y segundo libro de Samuel, y en primero y segundo de Crónicas va a leer también, sobre todo en primero de Crónicas, va a leer esas historias. ¿Cuál es la diferencia? Que primero y segundo de Crónicas es un recuento que los sabios de Israel les tocó hacer, escribir, porque cuando se devolvieron de Babilonia, la Torá se había perdido. La historia se había perdido. Ellos habían estado 70 años con Nabucodonosor. Y cuando ellos regresan a Israel y van a formar otra vez la nación, pues los sabios volvieron a escribir la historia porque esto se había perdido. Ya después lo volvieron a encontrar. Pero primero y segundo de Crónicas es un recuento. Entonces yo, para entender bien, debo leer los dos textos. ¿Me hago entender? Si ustedes miran en sus Biblias, debajo de cada título del capítulo 6, usted va a encontrar un paréntesis, va a encontrar un texto en primero de Crónicas. ¿Me hago entender? Entonces hay que buscar en esas dos partes. Segundo de Samuel, capítulo 6, y primero de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 al 14. Hagan ese ejercicio. Búsquenlo, por favor. Primero de Crónicas, capítulo 1, versículo 13, ahí está también la misma historia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y es que si yo analizo bien los dos textos, déjenme buscar aquí, primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 5 al 14, me va a decir lo mismo. Pero hay algo, y es que el libro de Crónicas arroja un poquito más de información. ¿Por qué un poquito más de información? O en cierta manera, porque recuerden, oído, mire, présteme atención. Primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, son un solo libro en el canon judío. No son 4 libros, son uno solo. Y el resumen de eso, que lo volvieron a escribir muchos años después, es primero de Crónicas y segundo de Crónicas. ¿Estamos claros? Primero de Crónicas es el resumen de primero de Samuel y segundo de Samuel. Y segundo de Crónicas es el resumen de primero de Reyes y segundo de Reyes. Por eso hay que estar leyendo las dos versiones. Y vamos a darnos cuenta que primero de Crónicas nos arroja un poquito más de información. ¿Por qué? Porque los que escribieron primero de Crónicas sí conocían todo lo que había en la Torá. Recuérdese que con David la Torá estaba perdida. Recuérdense que ni celebraban la Pascua. Hacían las cosas de una manera errónea. Por eso, imagínense, un sobrino de David, hijo de Abinadab, dizque sacerdote, dizque al cuidado de ¿cómo se llama? Del arca. Entonces, présteme atención. Pasó lo siguiente. Cogieron el arca y ¿en qué la montaron?
¿Qué dice? Versículo 3. Segundo libro de Samuel 6:3. Pusieron el arca sobre un carro nuevo. Error. David, ¿por qué error? Ya déjenme, para contarle la historia, les muestro el versículo que dice que es un error. ¿Sí? Y la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en el collado. Allá iba Usa y Ayo. Usa es hijo de Abinadab, es sobrino de David. Y el arca, lastimosamente, como las vacas, ustedes saben cómo caminan las vacas, ¿no? Para un lado, para el otro, para el otro. Las vacas no han ido a cursos de modelaje, entonces van para un lado, para el otro. Y el arca, ¿qué? Se ladeaba, iba para el suelo. Y como no conocen la Torá, como Abinadab no es sacerdote y Usa tampoco es sacerdote, ¿qué pasa? Usa toca el arca para que no se cayera y Chocumplum murió, perdió la vida. Como perdió la vida, ¿qué pasó? Al perder la vida, dice el versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová y dijo, vamos a dejarla ¿en dónde? En casa de Obed-Edom. Dejemos el arca ahí porque murió, ¿sí? ¿Dónde dice que Usa es hijo de Abinadab? Versículo 3. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab. ¿Listo, Lisset? Bueno, pendientes. ¿En qué iba? Ya me hicieron perder. Espera. Dejaron el arca. Ya les voy a mostrar los versículos que dicen que eso es un error. ¿Sí? Pero tengo que ir primero contarles la historia bien contada. Ahora, aquí hay una enseñanza profunda que ya la dimos la vez pasada, pero vamos a tener que retomar un poquito. ¿Cuál? Las cosas no se hacen por buenas intenciones. Por allá hay un dicho que reza, el camino al infierno está empedreado de buenas intenciones. Muchas personas no comprenden que lo importante en el evangelio no es la intención. ¿Qué es lo importante en el evangelio? La doctrina. Lo importante es que usted haga las cosas como Dios dijo. La misma Biblia dice que en los últimos tiempos, o sea, estos, va a venir la apostasía a la iglesia cristiana. Porque van a hacer las cosas no como dice la doctrina, sino como las personas piensan que debe ser. Un ejemplo, la cena del Señor. Si usted mira la cena del Señor, ¿a qué hora fue? Cuando yo digo cena, ya enseguida hay ¿qué? ¿Un marco qué? ¿Quién me lo dice? Un marco temporal, ¿verdad? La palabra cena significa que ¿a qué hora se sirve? No te escucho, madre. ¿Ustedes me oyen? ¿Alguien hábleme, por favor? Active micrófonos, háblenme. No, soy yo. Espera un momentico que aquí algo le pasó. Ya va. The Bluetooth device is ready to pair. Momento. The Bluetooth device is connected successfully. Ahora sí, ¿me escuchan? Hábleme alguien. Sí, señor, le escuchamos perfectamente bien. Que el aparato se me había apagado. Cuando hablamos de cena hay un marco temporal. ¿A qué hora es la cena? ¿Cómo? En la noche, en la tardecita. Imagínense que la iglesia cristiana, aquí hay más de uno que lleva 50 años en la iglesia cristiana tomando el desayuno del Señor. Y el Señor no inventó el desayuno. El desayuno del Señor no existe en la Biblia. Existe la cena del Señor que se toma
en las noches. Así que, mi querido pastor, con mucho respeto, si usted va a hacer la cena del Señor, ¿quién le dijo a usted que usted puede venir a cambiar el horario? ¿No es que como ahora tenemos una iglesia tan fácil que nos reunimos todos el domingo en la mañana? ¿Y qué dice la Biblia? Que se reunían todos los días, no solo el domingo. Y partían el pan en las casas. Ese partir el pan en las casas, hacían la cena del Señor en el hogar. Se reunían en los hogares, 1. Y 2, se reunían en las noches también. La cena del Señor no es en la mañana. Eso nos enseña este texto. Usa estaba bien intencionado. Se va a caer el arca, ¿verdad o no? Y si el arca se cae, pues que se caiga, mijo. Pero ya Dios había dicho que para eso el arca tenía unos anillos sobre los cuales se pasaba, ¿qué? En los videos pasados acerca del arca lo leímos, se pasan unas varas. Por eso vamos a leer, por favor, primero de Crónicas, capítulo 15, váyanse para primero de Crónicas, capítulo 15, versículo, ya le digo, versículo 1 y 2. ¿Qué dice, por favor? Ahí, primero de Crónicas 15 va de la mano con segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 12, que no lo hemos leído, ya lo vamos a leer. ¿Qué dice, por favor? Primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Versículo 1, listo. Primer libro de Crónicas 15:1. David trae el arca a Jerusalén, tiene fortitud. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. ¿Hasta ahí o sigo? Versículo 2, por favor. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. No se me vaya a ir de ahí, que vamos a seguir leyendo ese texto. Ojo, el arca de Jehová debe ser llevada no por los hijos del hermano de David, que son de la tribu de Judá. ¿Ya se dio cuenta? La tienen que llevar ¿quién? Los levitas. Y así podríamos analizar la iglesia de hoy, el poco de errores. Es que el pastor es el que estudió teología. ¿Cómo? Por eso es el pastor. Es que yo estoy estudiando para pastor. ¿Quién le dijo que para pastor se estudia? Pedro, Pablo, los apóstoles no estudiaron teología. Timoteo, el pastor de Éfeso, Tito, el pastor de la isla de Creta, ellos no estudiaron teología. ¿Quién le dijo que ser pastor se estudia? Que el pastor es el que tiene título. ¿Quién le dijo eso? Pastor es el que es llamado por Dios, por Jesús a ese ministerio, independientemente de su conocimiento. Pero debe leer la Biblia. Ese sí es el único requisito. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay muchos pastores que jamás en su vida se han leído la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis. Y por eso enseñan errores. Y por eso le dicen a la gente, para que sea usted hijo de Dios, tiene que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Qué? ¿Eso en dónde está en la Biblia? Para usted ser salvo y ser hijo de Dios, tiene que hacer la oración de fe. ¿Cómo? ¿En dónde dice eso? Y la iglesia está repleta de errores. ¿Por qué? Por las buenas intenciones. Porque la gente pensó que bastaba era tener un corazón. No. Las cosas no se hacen de corazón, se hacen de doctrina. Y si usted lee las cartas de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: predica la sana doctrina, porque va a venir gente que no le va a interesar la sana doctrina, sino que se van a ir bajo cuentos y fábulas y sus corazones los van a descarriar. Madre, ¿vas a decir algo? ¿Micrófono? ¿Ya se dieron cuenta? Micrófono, eso.
El problema es que, sí, Abinadab tenía un corazón bonito, ¿no es que le dejaron el arca ahí? ¿Sabe cuántos años duró el arca en la casa de Abinadab? Ya leímos en primero de Samuel que duró 20 años, pero duró más. Duró más, ¿por qué? Porque primero de Samuel 13:1. ¿Quién lo lee, por favor? No se me vaya a ir de Crónicas, hermana Marle. Quédese usted en Crónicas. Alguien que lea, por favor, primero de Samuel 13:1. ¿Qué dice? Primero de Samuel 13:1. Primero de Samuel 13:1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió, perdone que no tengo bien. Momento, usted está leyendo, ya va. Primero de Samuel 13:1. ¿Sí o no? Había reinado 1 año. No, entonces espérese que primero de Samuel 13:1. Saúl tenía 30 años y su reinado duró 42 años. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Espérese. Primero de Samuel 13:1. Aquí tengo primero de Samuel 13:1 y reinó 42 años. Y hubo reinado, aquí dice solo 2. Un momento, vamos a buscarlo, que para eso tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos ayudas para aprender bien. Primero de Samuel, déjenme buscar aquí. 4, venía el filisteo por la mañana, por la tarde, así lo hizo durante 40 días. No tengo un texto que me diga claro. Si alguien me ayuda a buscar un texto que me diga claro. Lo que pasa es que sí reinó 42, pero hay que hacer la sumatoria. Saúl cuando empezó a reinar tenía tanta edad y cuando muere tenía tanta. Entonces Saúl dura 42 años. Óigame, 42 años, donde a Saúl nunca le interesó nada. Saúl. ¿Quién fue antes de David? Es que si usted analiza el arca del pacto, el primer libro de Samuel, es tomada en el capítulo 5, 4 y entregada en el capítulo 6. El arca del pacto quedó en la casa, en la casa de Abinadab quedó el arca del pacto cuando los filisteos devolvieron el arca en el capítulo 6 de primero de Samuel. Pero Saúl es elegido rey en el capítulo 9. O sea, después de que el arca quedó en la casa de Abinadab. Y en el capítulo 9 empieza a reinar Saúl. Y Saúl reinó 42 años. A Saúl nunca le interesó. El arca siempre estuvo lejos. ¿Se dan cuenta? Después llevaron, el arca se quedó olvidada. Saúl nunca le interesa, pero a David sí le interesa. Entonces es impresionante darnos cuenta que durante más de 40 años el arca perdida, eso por allá tirado en una casa. Y David es el que decide. Pero el problema ¿cuál es? Que el arca está entre los judíos y no son los judíos los que cargan el arca. ¿Son quiénes? Los levitas. Señores, las cosas se hacen como Dios dijo que se hiciera. ¿Recuerdan ustedes que los hijos de Aarón levantaron incienso no como Dios había dicho? Y el problema es que vino Dios y los mató. ¿Por qué? Pero yo quería ofrendar a Dios. Sí, pero si usted no ofrenda a Dios como Dios dice que tiene que dar la ofrenda, que tiene que dar la alabanza, que se tiene que dar la adoración, pues por más que la intención sea buena, no va a ser escuchada. Imagínese la iglesia cristiana de hoy, que es capaz de decirle a Dios, me robaste el corazón. ¿Que Dios le robó el corazón?
Perdón, pero que yo sepa, Jesús murió en la cruz del Calvario y le compró el corazón, no se lo robó. Ah, no, es que yo soy poeta y entonces le quiero decir a Dios que Él robó mi corazón. ¿Usted le está diciendo a Dios ladrón? ¿Usted no sabe que el robo está prohibido en la ley de Dios? Ay, pero es que mi intención, no, ninguna intención, aprenda a ser serio y deje de ser blasfemo. Con razón ahora le anda cantando al Papa y ese cantante ahora llevando a la iglesia cristiana al catolicismo. ¿Dónde comenzó? Que no tienen doctrina. No tienen doctrina. No estudian la palabra. Marle, por favor. Primero de Crónicas, capítulo 15, ahora versículo 1 y 2. David dice, no pueden llevar el arca sino los levitas. La van a llevar los que tienen que ser. ¿Ok? Ahora el versículo 13, por favor. ¿Qué dice? Pongan atención. Versículo 13 de Primero de Crónicas 15. Desde el versículo 12, por favor. 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así, los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Hasta ahí. Nótese que el mismo texto dice, por no haberlo hecho, ¿sí? Vosotros la primera vez, no haberlo hecho bien como se tiene que hacer, Dios nos quebrantó. Versículo 15, por favor. Versículo 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. O sea, Moisés 600, 700 años atrás había dicho cómo se tenía que llevar. Pero como la intención era lo que importaba, ¿verdad? Entonces David dice, no, es que la intención no cuesta, lo que cuesta es la obediencia. ¿Se acuerdan por qué Saúl fue desechado? Porque Saúl dice, pero yo hice todo lo que Dios me dijo, y Samuel le dice, no, usted no hizo lo que Dios le dijo, usted hizo lo que creyó que Dios dijo, aprenda a prestar atención. Y Saúl, en vez de haber obedecido la voz de Dios que le dijo, mate al rey, mate a toda la gente, no, mate a las vacas, a todos los animales, no, él le pareció bien haber traído vacas y ovejas de lo mejor para ofrecerle a Jehová y traer al rey disque para sacrificarlo a Jehová. ¿Quién le dijo eso? Un día estos tal vez tendremos el tiempo de hablar de esos errores que se cometen en la iglesia cristiana hoy. Y que la gente piensa que es así y que si no se hace, entonces la gente no es salva. Están equivocados. Las cosas se hacen como la Biblia dice que se deben hacer. Vámonos un momentico a las cartas de Timoteo. Váyanse para Primera de Timoteo, por favor. Y vamos a leer acerca de lo que precisamente Pablo le dice a Timoteo que no haga. Creo que es la segunda de Timoteo, déjenme mirar a ver. Carácter de los hombres, no, segunda de Timoteo capítulo 4. ¿Quién lo lee, por favor? Pastores, estudien la Biblia primero antes de ejercer. Segunda de Timoteo 4. Ya vaya, hermana Yadira, déjenme buscarlo. Pastores, estudien primero la Biblia unas 5 veces antes de ejercer. Siervos de Dios, cantantes, estudien la Biblia antes de cantar y de ponerse a tocar instrumentos en el altar, porque ustedes no tienen doctrina y van a cantar cosas que no deben cantar. ¿Ok?
¿Qué dice segunda de Timoteo 4? Dale. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hasta ahí. Pero Y se volverán a las fábulas. Y ahora usted escucha predicadores hablando que la mariposa, que la tortuga, y unas fábulas. ¿Quién le dijo que la Biblia, eso no es así? Predica la palabra, lo que dice ahí. Lo que no te pongas a inventar, a traer cuentos, a traer vivencias. No, predica la palabra. No tus vivencias, predica la palabra. Se perdió la conexión un momentico, pero volvimos. Ojo, volvamos otra vez a primero de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 6. Entonces David dice, por eso mire que este texto de segundo de Samuel no tiene lo que leyó Marle en primero de Crónica. Por ahí hay que leer los dos. Porque en primero de Crónica sí está que, bueno, nosotros cometimos el error y son levitas. Y segundo, ¿sobre qué? Sobre los hombres, no sobre vacas. Dígame, Yadira. Yadira. ¿Qué? No. Yadira. sí, ¿Qué querías decir? no, nada. Ah, bueno. Estaba diciendo, Ok. disculpen. David, en primero de Crónicas, sí aparece que el arca no la llevan vacas. El arca tiene que ir, para eso son las varas. Eso no están de adorno. Y debe ir sobre los hombros. ¿Me hago comprender? Bueno, vamos a leer ahora que David ya trae el arca como tiene que traerla. Versículo 12, mi querida. ¿Quién está leyendo el versículo 12? Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Marle, creo. Dale. Amén. Versículo 12 en adelante. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hasta ahí, un momentico. Hasta ahí. Nótese algo. A David, ese le fue dado aviso al rey David del versículo 12, es que le llegaron con el chisme. ¿Cómo así? David, ¿qué? Obed-edom se está prosperando a causa del arca. ¿Cómo? Dios lo ha bendecido. ¿Y qué dice David? No, un momentico, esa bendición es mía, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo así que otro tiene lo que me pertenece? No, yo me traigo el arca. Ya David le había hecho una tienda a ese arca, pero el tabernáculo de David no tenía todavía el arca. ¿Y cómo así que hay otro que se está bendiciendo de lo que? No. David, yo quiero traer el arca a mi vida, a mi casa. Ah, bueno. ¿Qué contiene el arca adentro? Me imagino que usted está estudiando en las noches con nosotros, ¿verdad? Que llevamos 71 videos con acerca del tabernáculo.
Y el arca tiene el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. ¿Usted quiere tener eso en su casa? Tiene que empezar a formarse. ¿Por qué? Porque el problema es el siguiente. La gente cree que tiene que haber otro que haga las cosas por él. Entonces la persona dice, es que yo no soy sacerdote, eso le toca al pastor, que es el ungido. Eso le toca, es al hermanito que lleva años en el evangelio y que conoce. Error. Vámonos a Primero de Pedro o Segunda de Pedro, capítulo 2. Búsquenlo por favor, o 1. Alguien que me ayude, ¿dónde es que dice el texto? ¿Saben lo que voy a decir? Me imagino. Primera de Pedro, capítulo 1:9. No, 2:9. Marta Zafra Calderón, ¿qué quieres decir? Vosotros sois real sacerdocio. Pero lea el versículo 5 primero. Primera de Pedro, capítulo 2:5. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Primera de Pedro, capítulo 2:5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para... Perdón, Primera de Pedro 2:5. Perdón, estaba leyendo el nombre. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya usted puede llevar el arca de Dios a su hogar. ¿Alguien me recuerda cuál es el utensilio que recibimos de la armadura de Dios en el lugar santísimo? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuál es el arca de Dios hoy para nuestras vidas? ¿Quién me lo dice? ¿Ya lo vieron o no? La espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. La Biblia. ¿Quiere que el arca de Dios esté en su hogar? Sí. Ponga a la familia a leer la Biblia, a estudiar. El marido. Mijo, ¿qué? Venga. ¿Qué quiere? Vamos a leer un... Venga, vamos a leer un ratico. Vamos a aprender algo. Y es la Biblia la que comienza a hacer que la familia funcione. Padres que están preocupados en enseñarle religión y ritos a los hijos y no entienden que lo que hay que enseñarles es a leer la Biblia. Y a medida que van leyendo la Biblia, ese es el arca nuestra. Ahora, Lisette, ¿qué dice el versículo 9? Mira que el versículo 5 dice, sed edificados como casa espiritual. Usted es el templo de Dios. Y usted es sacerdocio, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios. ¿Qué dice el versículo 9? Por favor, Lisette. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya ustedes real sacerdocio. ¿Qué significa? Sacerdotes del rey. ¿Qué estaba pasando en Israel? Que David ya tenía sus sacerdotes y ellos eran sacerdotes de la realeza. Ya usted puede traer el arca. Ya usted no necesita de un cura ni de un pastor. Venga, pastor, para hacer un grupo familiar, y ni le prestan atención. Porque como usted no lleva años, no, y hasta el nuevo cuento, ¿no? Como usted no da diezmos y ofrendas, entonces no, porque es que, ¿cómo? Llévele las palabras. El rey David, cuando escuchó que Obed-Edom había sido bendecido, David, por eso la Biblia dice que restaurará el tabernáculo de David, no dice el de Moisés y no dice el templo de Salomón.
porque David entendía la importancia del arca. Entonces David dijo, ahora sí vamos a traer el arca. Se la quito a Edom, porque esa arca es para mí, para Jerusalén. Nótese que le cambió hasta el lugar, porque era en el monte de Silo que debía estar, y David decidió Jerusalén. Y cuando David entendió eso y la trajo como debía traerla, no sobre vacas, sino sobre los hombros, y no eran los de la tribu de Judá, sino tenían que ser los levitas, David entendió esa importancia. Y el arca de Dios, hoy, para nosotros, en la Biblia, aquí, hermanos, aquí en esta Biblia que la leemos toda la mañana y todas las noches, es el maná escondido. Aquí está la vara de Aarón. Aquí están las tablas de la ley. Esto es lo que nos da autoridad. Por eso ahorita leíamos en segundo de Timoteo capítulo 4, leíamos que Pablo le dice a Timoteo, mijo, haga una cosa, deje de estar hablando lo que no debe, y delante de Jesucristo, que juzgará a los vivos a los muertos, predica la Biblia. No te pares en el púlpito a predicar lo que no debes. Predica la Biblia, exhorta con paciencia y doctrina, porque van a venir tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que se van a poner a hablar cosas de su corazón, conforme a sus propias concupiscencias. Y ahora tenemos púlpitos donde se habla, no, mejor dicho, hasta de sexo y en modo figurado y burlas. Bueno, ¿qué pasó con Yadira? Se me fue, Manuel se me fue. ¿Dónde andan? Hermanos, la bendición de llevar la predicación a su casa, no a un local. Lleve la predicación a su casa. ¿Quién quiere que vayamos a predicar a su casa? Toca rogarles. ¿Usted puede creer eso? Yo cuánto quisiera que me dijeran todos los sábados o todos los domingos, hermano, venga a la casa que reuní la familia, vamos a reunir. No. Usted les dice, no estoy ocupado. No, es que no tengo tiempo. No han entendido la importancia de llevar el arca del pacto a su hogar. Familias que ni tienen una Biblia. O familias que tienen una Biblia, la abran en el Salmo 91 y la tienen empolvada ahí, abierta en el Salmo, y hasta le tienen altar, pero eso nunca está en su corazón. Y no han entendido el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y de Judá en aquellos tiempos. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Léalo, capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Jeremías 31, 33. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Quiere que su casa sea bendecida? Lean la Biblia en su hogar. Mire, ¿usted sabe cuántos pastores conozco que leen la Biblia en la iglesia, pero en la casa no? ¿Y qué pasa con los hijos? Los hijos no quieren ser pastores. Y los hijos dicen lo mismo, todos los que he escuchado dicen lo mismo, es que mi papá le presta atención al hermano tal, a la hermana tal, y anda tan ocupado que nunca tiene tiempo para enseñarme a mí. Y no conozco uno, ni dos, ni tres, conozco decenas de pastores que les pasó lo mismo. Nunca tuvieron tiempo para enseñarle a sus hijos, porque la iglesia no entendió que la verdadera iglesia es en los hogares. Los invito para que abran el hogar suyo. Hermano, digan, hermano, necesito tal día, llévela. Tenemos los fines de semana desocupados. Tenemos los sábados, vamos, necesito que lo traiga a mi casa. Hermano, le invito. A mí no me dé plata, yo no necesito dinero suyo. Tranquilos, voy gratis.
Es más, no, es que el problema es ese. No hemos entendido la importancia del arca en la casa. David sí la entendió. Es más, David la entendió tanto que no solamente le hizo una casa, le hizo una ciudad. Fue y conquistó esa ciudad y dijo, aquí en Jerusalén va a estar ahora el arca. Y se la trae a Jerusalén. Mañana vamos a seguir este tema, porque ya toca irse a trabajar. Y le hago una invitación a todos mis hermanos de la escuela. Cuánto me gustaría saber que me dicen este sábado en mi casa, este sábado en mi casa. Y no que yo esté rogando, hermano, será. No. Y lo peor de todo. Dele la bendición a otro. Ay, Señor. Este sábado en mi casa. No, me dicen así. Es que dele la bendición a otro, hermano, que otro tenga. ¿La qué? Ese es el problema. David sabía que la bendición a él no era de Obededón. El arca no tiene que estar en la casa de Obed, tiene que estar en mi casa. Vamos a dejar hasta aquí porque nos toca irnos a trabajar y ya varios se salieron. Pero dejemos la religión a un lado y entendamos que Dios quiere que usted sea sacerdote, no el cura, no el pastor. Ellos no son mejores que usted. Tienen los mismos problemas y los mismos pecados suyos. Pero el problema es que David, con todos sus problemas y pecados, es que David entendía que Dios quería usarlo. Coja la Biblia, empiece a orar y se dará cuenta cómo Dios le va arreglando su vida. Dios, no los hombres. Entendamos eso. En la noche seguimos y mañana seguimos en la madrugada hablando de David y en la noche seguimos hablando del tabernáculo. Dios les bendiga a los que están en Facebook.